Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal y hoy vamos a hablar de un tema muy picante, un tema que está revolucionando el internet en el mundo de los videojuegos en las últimas horas, que está teniendo mucho hate, a la vez mucho amor, mucha risa, mucho de todo, porque hay de todo con este tema, y la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de hablar de esto. Ya os di unas primeras pinceladas en el vídeo de ayer sobre lo que podía estar trabajando el Xbox Global Publishing, pero bueno, hoy ya parece que se han arreglado bien esas informaciones, que se han podido obtener de manera correcta, y un poco voy a contar de dónde vienen las informaciones, qué podemos esperar, qué no podemos esperar y por qué Kojima puede estar trabajando con Xbox, ¿ok? Así que bueno, y sobre todo también si es bueno para Xbox, si es malo para Xbox, si lo van a anunciar pronto, si lo van a anunciar más tarde. Todo esto lo vais a ver en este vídeo, así que os invito a que os quedéis, a que disfrutéis como siempre de todas las novedades, de todas las noticias, de todos los rumores, de toda mi opinión al final sobre el mundo de los videojuegos, en especial con Xbox. Y la verdad es que se agradece un montonazo el apoyo que dais siempre, que estéis aquí aguantando mis vídeos, que os parezcan interesantes, que os gusten. Para mí es súper guay, así que lo he dicho, muchas gracias. Y ya sabéis, suscribiros, like, lo que queráis, que me ayudáis muchísimo, no cuesta nada y os sentiréis súper bien, súper sexys y súper facheros. Así que bueno, chicos, lo dicho, como sabéis, hoy ha salido a la luz, entre ayer y hoy, la información de Jeff Grubb, que dijo que Kojima había o está o ha estado en conversaciones con Xbox para un videojuego. ¿Ok? Esa información la tenemos y hoy esa información se ha actualizado con el propio Jeff Grubb en el chat de un canal bastante famoso de Twitch, en el que ha dicho textualmente que el acuerdo de Kojima está en manos de los abogados. Es decir, parece que los acercamientos son reales, que hay un principio de acuerdo, porque sí, tú cuando negocias con alguien, normalmente los abogados son los que revisan todas las condiciones legales y los que saben cuándo y cómo se debe realizar el acuerdo. Pero hay que partir de la base de que tiene que haber un principio de acuerdo para que tú llames y tus abogados se sienten a hablar. Si no, eso nunca iría a ocurrir. Así que bueno, por un lado quiero dejar eso. Segundo, obviamente, como sabéis, la estantería de Phil Spencer, no, aquí nadie da puntadas sin hilo, menos a estos niveles de la industria. Y obviamente con lo de la estantería de Phil Spencer podemos tener dos interpretaciones. Uno, que el acuerdo está cerrado, que hay una buena relación, se ha cerrado un acuerdo con Kojima para algo. O la segunda opción, que sea, por decirlo de alguna manera, como una especie de alabanza, una caricia, no sé cómo queráis llamarlo, de Kojima, de Phil Spencer a Kojima. En plan, es que no quiero decir la palabra, de una lamida de... Es la otra opción que yo barajo, pero yo pienso ahora mismo que el acuerdo puede estar francamente muy cerca de llegarse. Aparte, la fuente. Como sabéis, la fuente Jeff Grubb tiene lo mismo. Tanto gente que le cree como muchísimos detractores. Yo personalmente confío muchísimo en Jeff Grubb y es una de las fuentes de las que más me nutro. De hecho, alguna vez he tenido incluso el placer de poder contactar con él. Y bueno, Jeff Grubb literalmente filtró todas las conferencias del año pasado y filtró también un montón de noticias de Sony con Imran Khan. Entonces, supuestamente ahora vemos como los Sonyers, la gente que es más fan de Kojima y sobre todo bastante hooligans de la PlayStation, están criticando a Jeff Grubb de que es un fanático de Xbox, bla bla. Y bueno, como he dicho, ha filtrado muchísimas cosas, muchísimas noticias de Sony junto a Imran Khan hace unos meses, o sea que Jeff Grubb normalmente tiene una gran tasa de acierto. El problema que tiene esta gente, ¿cuál es? Que como está informando de noticias positivas de Xbox, eso significa que trabajan para ellos o que tienen un sesgo a la hora de informar, y yo creo que no. Lo mismo pasa con Jeff Corden. O sea, creo que al final, cuando se habla de rumores, cuando se habla de leaks, cuando se habla de todas estas cosas, creo que son dos nombres, y sobre todo el Jeff Grubb, a mi juicio, es una de las personas para mí más fiables, más reliable, como dicen los ingleses, en el mundo de los videojuegos a día de hoy, a la hora de hablar de filtraciones, de rumores, etcétera, etcétera. Así que para mí la fiabilidad de la fuente no debe preocupar a nadie, porque, como digo, el ratio de aciertos es enorme. También creo que obviamente la gente asume que debido a la tal cantidad de noticias que hay de Xbox, debe ser un tipo de Xbox, cuando en realidad es probable que Sony, al tener menos información, yo expliqué en el vídeo anterior que Sony, al tener menos dinero, no puede estar bombardeando con noticias todo el día, y Sony, al ser más estricto a la hora de dar su información, al tenerlo todo mucho más controlado en X fechas, hay muchos menos rumores y muchos menos especulaciones, por lo menos importantes, de las que hablar. Que no significa que no tengan nada, vuelvo a repetir, simplemente que de Sony
por este motivo que os he explicado, no tendría por qué haber tantas noticias y tantos rumores. No sé, para mí, ya os digo, ahora mismo también hay una información muy interesante que Kojima, pues se podría decir que ahora mismo tiene mucho hate, siempre ha tenido muchos amantes, es una especie de Nolan de los videojuegos en el sentido de que los seguidores se comen todo lo que publica y a veces publica cosas buenas, pero tiene tanto prestigio en su nombre que casi puede pedir lo que él quiera. Como sabéis, el tipo tiene tanto prestigio que Sony le dio básicamente un cheque en blanco y él hizo el Death Stranding, que lo mismo, ha tenido más amantes, más detractores, no sabemos, pero bueno, yo en Death Stranding sí creo que estoy seguro de que no vendió tan bien como esperaban. Aún y así, yo si fuese Xbox podría correr ese riesgo, ¿ok? Como sabéis, Kojima tuvo ya una salida bastante tormentosa de Konami, pero hay que ser justos con él y decir que él habló en muchas ocasiones de que no quería hacer más juegos de Metal Gear y Konami básicamente lo siguió obligándolo a hacer más y más y más y más y rara vez consiguió perseguir otros proyectos dentro de la compañía Konami. Sinceramente creo que Kojima a día de hoy es un artista o un poco diva, podemos decir, pero es la pareja perfecta para Microsoft. Encaja como anillo al dedo, porque le da un impulso a las relaciones públicas bestial, el Game Pass mitiga el riesgo con los juegos y puede ayudar a otros artistas en Japón a trabajar con Microsoft. Ninguna compañía que trabaje con Kojima debe ser tomado como sorpresa. Y de hecho, todos sabemos quién es Kojima y las propias empresas saben quién es Kojima. Si las cosas van mal con Microsoft, las relaciones públicas se lo asegurarán, al igual que pasó con Scalebound, por lo que es mejor que estén al tanto, en mi opinión. Kojima, además, como sabéis, ya ha hablado más de una vez del interés en trabajar para la nube, también apuesta por los juegos episódicos, ya lo dio en una entrevista hace un tiempo, quiere apostar por los juegos episódicos y la transmisión en la nube, como he dicho, quiere fusionar la idea del cine y los videojuegos a través del poder de la nube, esto está dicho textualmente por él, y menciona cosas como Black Mirror de Netflix, y específicamente el híbrido de película-juego que pudimos ver en Netflix que se llamaba Bandersnatch. Solo mencionó Kojima que es un poco su ideal de lo que quiere trabajar y lo que quiere hacer. Y creo que si hablamos en esa potencial de la nube lo tiene Microsoft, ese potencial de la libertad creativa lo puede dar Microsoft y a día de hoy no lo da ninguna compañía, porque esa libertad creativa la da Xbox Game Pass, ¿ok? Xbox Game Pass, como sabéis, lo han dicho cientos de desarrolladores, lo ha dicho Todd Howard, lo ha dicho muchísima gente, permite a los desarrolladores arriesgarse y a la gente arriesgarse a probar un producto sin necesidad de pasar por caja previamente más allá de lo que pagas por tu suscripción. Por tanto, lo mismo que he dicho antes, vuelve a encajar como anillo al dedo que Kojima pueda un poco hacer sus fumadas, sus proyectos más experimentales sin ese riesgo al cargo de la mochila de ese gran presupuesto y de vender X millones de unidades. Por eso encaja perfectamente bien. Así que explicado un poco el rumor, explicado de dónde viene el rumor, la fuente, porque para mí es fiable. Además, Jeff Grubb, como sabéis, sigue acertando todo lo que va diciendo a lo largo de este 2021. O sea que, ya os digo, una fuente muy, muy fiable. Es una fuente que normalmente, como he dicho ya esta frase alguna vez, la vuelvo a dar, no da puntada sin hilo. Creo que si habla es que algo hay. Igualmente, este acuerdo no eximiría a Kojima de hacer acuerdos con otras compañías, ¿ok? No es excluyente, no es una compra, no es un acuerdo de exclusividad con Xbox. Puede tener un título exclusivo, sí, pero no es una exclusividad total de Kojima eres mío y de nadie más, ¿ok? Puede ser un acuerdo, sin más, que aporte a Microsoft enriquecimiento en su catálogo, un marketing bestial a la marca que yo personalmente guardaría hasta el E3 o más adelante. O sea, no hay ninguna prisa por sacar a Kojima a pasear. ¿Sabéis lo que os digo? Puede haber un acuerdo, podemos tenerlo más cerca, más lejos, incluso que esté cerrado, pero no hace falta sacar a Kojima a pasear mañana. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Kojima, yo personalmente, si tuviese que hacerlo, lo anunciaría en los juegos del año, a ver dónde se mete el señor Geoff Keighley cuando vea que Kojima está sacando algo con Xbox. Me encantaría. Ya os he dicho que hay muchas cosas con Kojima que me encantaría. Yo personalmente soy fan de Kojima, me gustaron los juegos de Kojima, me han gustado a lo largo de mi vida y quiero seguir jugando juegos de Kojima, y si está con la inversión de Microsoft para poder crear experiencias más experimentales, yo soy el primero que estaría encantado de probarlas. También hemos hablado de esto de la entrevista de Kojima con la nube. Puede ser que este proyecto sea un rescate de lo que ya viene de Stadia, ¿ok? Como sabéis, a Kojima se le ha cancelado un juego en Stadia hace relativamente poco, o por lo menos esa información la hemos conocido hace relativamente poco, y puede ser que Kojima tenga ya ciertos elementos para reciclar o directamente rescatar ese proyecto de Stadia junto con Microsoft, ¿ok? Y bueno,
Creo que también no hay muchísimo más que añadir, o sea, ya os digo, para mí es una cosa que está más cerca que lejos, cada vez más cerca, según yo tengo entendido y las informaciones que constantemente recibo, es que el acuerdo está muy caliente, que está en manos de los abogados, que las cláusulas están más o menos claras y que simplemente se está, por decirlo de alguna manera, cerrando los diferentes trámites y flecos y, por decirlo de alguna manera, trámites legales para dejar todo bien atado y bien atado para que Kojima trabaje de la mano de Xbox. Para mí es una noticia fantástica y os tengo que decir que aunque no os guste Kojima, aunque detestéis a Kojima, el empujón para el marketing de Xbox va a ser bestial, ¿ok? Es algo que es bestial. Y como siempre digo lo mismo, un juego que salga en Game Pass, lo haga Kojima o lo haga Pepita, la de los palotes, tenéis la oportunidad de probarlo sin coste adicional. Así que sí, para mí, he visto mucha gente que se lo toma mal, he visto mucha gente que se lo toma bien. Para mí es una buena noticia siempre, ¿ok? Siempre va a ser una buena noticia que grandes iconos de la industria se relacionen de una manera u otra con Xbox, y la posibilidad de que Xbox Games Global Publishing o los propios estudios de Xbox trabajen de la mano de Hideo Kojima para traer nuevas experiencias de videojuegos. De hecho, normalmente si hacemos lo que dicen esto de Black Mirror y tal, algo nunca visto, para mí es fetén, chicos. Así que no tengo mucho más que añadir. Yo creo, ya os digo, que está muy cerca. Esto ya lo dejo aquí un poco más como sal mía, para que esto es mi opinión personal y hay diferentes informaciones que yo recibo. Que la cosa está más cerca que lejos, que Kojima calienta que sale y que, chicos, que se viene, seguimos diciéndolo, seguirá advirtiéndolo en cada vídeo, la generación que se viene con Xbox va a volarnos la mente a todos. Y sí, para mí que Kojima trabaje de la mano de Xbox y sobre todo nutriendo el catálogo de Game Pass con experiencias nunca antes vistas, para mí es un sueño, chicos. Dejadle like, chicos, comentad lo que queráis. Muchas gracias a todos por el apoyo, como siempre. Un beso muy grande. Stay sexy. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.